buenos días, mi nombre es Óscar Vega Durán, estudiante de la especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Un cordial saludo a mi docente Juan Camilo Urazán. En la respectiva presentación hablaremos de las patologías de las funciones ejecutivas y con ellas hablaremos de la patología de la corteza orbifrontal, la patología de la corteza dorsolateral y la patología de la corteza ventromedial. Antes de comenzar a hablar sobre ellas, es importante hablar en esencia qué son las funciones ejecutivas. Estas son un conjunto de herramientas de ejecución y habilidades cognitivas que están directamente ligadas con las funciones cerebrales y que ponen en marcha, organizan, integran y manejan otras funciones. A su vez, hacen que las personas sean capaces de medir las consecuencias de corto y largo plazo de sus acciones y de planear resultados. Estas permiten proyectar cogniciones y emociones desde el pasado hacia el futuro, con objeto de encontrar la mejor solución a situaciones novedosas y complejas. Dan lugar a que las personas sean capaces tanto de evaluar sus acciones al momento de llevarlas a cabo, como de hacer los ajustes necesarios en casos en los cuales sus acciones no están dando el resultado esperado. Hablemos ahora de la patología de la corteza orbifrontal. Esta patología está asociada con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. Estos pacientes en gran medida presentan altos índices de impulsividad y una conducta antisocial. Esto debido a que el paciente es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por impulsos inmediatos. Los pacientes afectados con este tipo de patologías pueden ser hiperactivos y parecen tener energía ilimitada, la cual dirigen de forma desorganizada. Son propensos a conductas imitativas y de utilización. También evidencian déficits en la atención y por lo general expresan poca o nula preocupación por las convicciones éticas y sociales, los cuales hace a su vez también demuestra poca preocupación por las consecuencias que pueda acarrear su conducta sobre otras personas, al punto de desarrollar conductas sociopáticas. Esto a su vez impacta sobre los mecanismos de cognición social y de conducta prosocial. Las áreas afectadas en este caso son las áreas 11 y 12 de Brodmann. Los pacientes con esta patología generalmente presentan las siguientes características: conducta desinhibida, conductas inapropiadas en su naturaleza, en el contexto social en el que se presentan, fallas en el control de los impulsos, agresividad sin motivo, bulimia, con incapacidad de inhibir respuestas incorrectas. Son generalmente reiterativos. Otra característica es el síndrome de dependencia ambiental. En estos casos, el paciente incluye la tendencia de imitar al examinador, tocando y utilizando todos los objetos que tiene a su alcance. Conducta de imitación y utilización. La otra característica es el sentido del humor, conocido clásicamente como moria. Se refiere a que el paciente parece divertirse con lo que nadie le hace gracia. Sin embargo, también puede atribuirse a una incapacidad para captar el sentido de un chiste. La otra característica es el desorden de la autorregulación. Consiste en la inhabilidad de regular las conductas de acuerdo con los requerimientos y objetivos internos. Surge de la inhabilidad de mantener una representación de sí mismo y de utilizar esta información del sí mismo para inhibir respuestas inapropiadas. Hablemos ahora de las etiologías más frecuentes en esta patología. Traumatismo de cráneo cerrado son los más frecuentes.
La superficie orbitaria y el polo frontal son las regiones que se lesionan con más frecuencia en los traumatismos craneales. Ruptura de una aneurisma de la arteria comunicante anterior. Es una causa común del síndrome frontal, pues la hemorragia puede causar un daño directo. Además, tras el sangrado se puede producir un espasmo arterial que condicione una lesión isquémica en la región orbifrontal. Por otra parte, encontramos los tumores que provocan un cuadro de deterioro cognitivo que progresa lentamente. Hablemos ahora de la patología de la corteza dorsolateral. También llamado disejecutivo, se caracteriza por una grave alteración de las funciones ejecutivas, lo que genera en el paciente un alto grado de desorganización. Este síndrome se evidencia en los pacientes con trastornos cognitivos, especialmente en aquellos con rigidez cognitiva, que se refleja por la manifestación constante de conductas perseverativas y la gran variabilidad de respuestas. Esta patología se asocia con deterioro de la atención, tanto selectiva como excluyente, pobre control de interferencia, déficit en la memoria de trabajo, planificación e integración temporal de la conducta. Los pacientes afectados en este tipo de patología tienden a evidenciar poca iniciativa y a abandonar la tarea propuesta sin alcanzar las metas asignadas. Las áreas afectadas son las 9 y las 10 del área de Bronman. Estos pacientes presentan alteraciones en las siguientes funciones. Alteración del comportamiento. Los pacientes con lesión dorsolateral tienden a parecer apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, dependientes del ambiente, con dificultades en la atención, carecen de curiosidad. Con lesiones izquierdas, la depresión es un síntoma frecuente. El otro sería la ordenación temporal de acontecimientos. En esta característica se dificulta para ordenar los acontecimientos en el tiempo o seguir una secuencia tanto verbal como motora. La otra característica es la reducción de la fluidez verbal y no verbal, es decir, dificultades para generar palabras y escasa fluidez a la hora de realizar dibujos espontáneos, con dificultades para copiar figuras complejas. Y encontramos también en esta patología las alteraciones de memoria. A pesar de mantener conservada la memoria en pruebas neuropsicológicas formales, los pacientes no tienen la habilidad para utilizarla en situaciones de la vida real. La etiología más frecuente en esta patología es la oclusión de la arteria cerebral media, es decir, el infarto en el territorio de la arteria cerebral media generalmente resulta en daño en la corteza dorsolateral posterior, junto con daño en el lóbulo parietal anterior, lóbulo temporal superior, núcleo subcortical y sustancia blanca. Hablemos ahora de la patología mesial frontal, apatía y mutismo. Esta patología se produce por una lesión a cualquier nivel del circuito mesial, pero especialmente por lesiones del área 24 de Bronman. Los daños en estos circuitos causan apatía y abulia, déficits subcorticales como los que se observan en la enfermedad de Parkinson o Huntington, así como lesiones talámicas que puedan causar apatía, en especial si el cíngulo anterior está afectado. Hablemos ahora de las características de esta patología. Mutismo aquinético es el principal síntoma, especialmente si se trata de lesiones bilaterales. El paciente está despierto, pero con total apatía y no muestra ningún tipo de emoción. Solo responde a sus propios motivos, es decir, no contesta a las preguntas ni presenta respuestas motoras. Sin embargo, puede hablar y moverse perfectamente si lo quisiera. Abulia es literalmente falta de deseo. En este caso,
La ausencia de motivación e iniciativa generalmente se acompaña de apatía. Hablemos ahora de las causas, es decir, de las etiologías más frecuentes. ACV de la arteria cerebral anterior. Infartos en el territorio de las arterias cerebrales anteriores resultan en daño de los sectores anteriores y suprameciales. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.